Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana y como veníamos anunciando, ya estamos en contacto con el profesor Douglas Meléndez. Él está en Santiago de Chile, si mal no me equivoco, y además una persona muy conocida, muy apreciada en los Altos Mirandinos y ya tiene un buen tiempo por allá en el país austral. Con Douglas tengo varios temas que tocar. Quise hacer contacto en la mañana de hoy, precisamente a instancias de lo que ocurrió recientemente en el estado de Texas, aunque muy lejano de donde está él y donde estamos nosotros, pero yo creo que es importante conocer la experiencia del migrante en esta situación tan difícil de país que nos ha tocado. Así que te doy la bienvenida, Douglas. Un fuerte abrazo. Espero que estés bien. ¿Cómo estás? Saludos, Jairo, saludos. Aquí contentísimo de poder hablar contigo y con mis compatriotas queridos allá en Venezuela. Y sí, vale, triste por esa terrible circunstancia que están viviendo muchísimos de nuestros compatriotas a lo largo de todo el mundo. Eso es uno de los tantas tragedias que vive nuestro pueblo, entre estas las más relevantes, pero de verdad que es terrible pensar lo que tenemos que vivir a propósito de esta situación lamentable en nuestro país. Douglas, ¿cuánto tiempo ya? Nosotros creo que conversamos antes de la pandemia y bueno, creo que ha pasado 3 años desde que no volvíamos a conversar a través de esta plataforma maravillosa, la tecnología que es Zoom. Estamos haciendo una serie de programas precisamente para poder tener el contacto directo con las personas que están fuera del país. En el caso concreto tuyo, que, bueno, una persona muy apreciada en los Altos de Miranda. Yo quisiera saber cuánto tiempo ya tienes por allá en tu rol de Mira, inmigrante y quisiera conocer un poco de esa experiencia. sí, mira, Jairo, ya tengo 4 años desde la última vez que me vine de mi país. Y sí, ha sido como nos ha tocado a todos, hermano, vivir una experiencia que no estábamos preparados para ella. Pues, tener que prácticamente comenzar de cero, acostumbrarnos a elementos que no estaban muy en nuestros planes. Nosotros, a pesar de que somos latinoamericanos y que podemos adaptarnos fácilmente a esta cultura, porque compartimos el lenguaje, compartimos, hay muchas cosas en común que nos unen, que nos permiten ingresar de manera fluida a esta cultura chilena, en mi caso, pero no hacía a muchos otros inmigrantes que tuvieron que ir a otras fronteras, sobre todo a Norteamérica, en Europa, que sí es un poco más difícil, pero en mi caso ha resultado fluido, viable y trabajoso al principio, porque por más que uno tenga capacitación, disposición, tengamos la mejor voluntad, siempre hay que superar muchísimas barreras y a los venezolanos nos ha tocado muy difícil, sobre todo por eso, esa cantidad de exigencias legales, migratorias, que son entendibles, por supuesto. Todos los países tienen ese derecho a exigir a quienes venimos a participar en hacer vida en estos países, exigirle lo que ellos consideren hacer. Entonces, siempre ha sido para nosotros un poquito como más difícil que para muchos. Nosotros cuando comparamos lo que sucedió en nuestro país cuando recibió miles y millones, hablando de verdad en términos numéricos, podemos hablar que Venezuela recibió millones de migrantes, empezando por nuestros vecinos latinoamericanos, colombianos, que llegaron más o menos 4 millones de colombianos a Venezuela, italianos, portugueses, eh, árabes, chinos, y nosotros tuvimos esa amplitud y fueron recibidos, hicieron vida, tuvieron posibilidad de ascender, de progresar y de vivir muy tranquilamente, que gracias a Dios para ellos y para nuestra patria, porque nos nutrimos muchísimo de toda esa cultura, de todo ese conocimiento y de ese emprendimiento que nos hizo
ser lo que hoy somos, pues un país mestizo de inmigrantes, así como muchísimos países que logró capitalizar esas posibilidades, esas capacidades que tienen muchos de todos aquellos que fueron a hacer vida en Venezuela. En el caso nuestro, de verdad que lamentablemente no fue así. No fue así cuando a casi 8 millones de ciudadanos venezolanos tuvimos que salir de nuestro país por las razones que todos conocemos. Se nos puso difícil, se nos puso cuesta arriba. De verdad, todos los inmigrantes pueden dar testimonio de eso porque realmente no hemos podido disfrutar de esos procesos fluidos, armoniosos, que otros compatriotas o que otras nacionalidades sí disfrutaron en nuestra patria. Douglas, bueno, tú aquí en los Altos Mirandinos te dedicabas a dar clases, además de también eras muy activo en el tema gremial, estabas trabajando en varios procesos y proyectos interesantes. ¿A qué te estás dedicando en Chile? Ya hiciste el relato de que no es sencillo, no es fácil, ¿no? Bueno, aquí eres un profesor reconocido y allá no, bueno, te tienes que empezar desde el anonimato. ¿A qué te estás dedicando? Sí, fíjate que podría decirte a lo que me dediqué apenas llegué como todo migrante, tuve que tratar de escudriñar en dónde podía yo ganarme la vida y lo primero que hice fue trabajar en una de mis pasiones que fue la cocina, pues. Llegué trabajando en un restaurante aquí, un restaurante vegano en Chile, donde tenía que trabajar muchísimo y ganar muy poco. Y fue una experiencia gastronómica extraordinaria porque era un ámbito de la gastronomía que yo no había explotado, ¿no? Lo que es la comida vegana y todo aquello. Pero fue rudo por la exigencia y sobre todo por la poca remuneración que tuve. Posterior a eso, tuve la oportunidad o la necesidad, mejor dicho, de abrir otros frentes y me dediqué, creo que por 4 meses, a trabajar como conductor de Uber, de las aplicaciones. Y también fue difícil porque nosotros no teníamos en Venezuela, cuando nosotros nos vinimos, esas aplicaciones como hoy existen. No sé si en Venezuela ya tienen el Waze, que es esa aplicación para de navegadores, donde hay que aprender pues, a trabajar en una aplicación que tiene una cantidad de tecnicismos que nosotros no conocíamos, además de enfrentarte a una ciudad tan inmensa, en el caso de Santiago, que tú no conoces. Y muchísimas cosas fueron difíciles, empezando por la señalización, por las normas de tránsito que se respetan muchísimo aquí. Y para mí fue rudo, fue difícil adaptarme a ese tecnicismo, a esa tecnología, a esas aplicaciones y a trabajar llevando gente en una ciudad que no conoce. Es difícil, eso fue muy difícil. Posterior a eso, obviamente y afortunadamente terminó la pandemia. Yo apenas llegué, solicité en varias universidades públicas y privadas aquí dar clases, ya siendo profesor jubilado de hoy Uctanca, antes Culca, en nuestra querida ciudad capital, el estado Miranda de los Teques. Yo postulé a muchas universidades, varias, no vamos a decir muchas, una decena podríamos decir, y apenas terminó la pandemia me llamaron de una de ellas, que fue la Universidad de las Américas, y ya hoy es mi segundo año, podría decir que estamos en la primer tercio del segundo año como profesor adjunto. Aquí se llama académico adjunto, entonces he tenido la oportunidad de desempeñarme en distintas asignaturas de manera eficiente, efectiva, y ha sido una experiencia también muy extraordinaria y satisfactoria, y obviamente mejor remunerada que las otras actividades que hacía anteriormente. No, por lo menos, y bueno, y estás en lo tuyo. Douglas, tengo que hacer una pausa. Al regreso de esta pausa, yo quisiera que me comentaras cómo de verdad ha sido interesante el relato que has tenido, porque mucha gente desconoce. Yo en estos días hacía un comentario acerca de la frontera. Me tocó estar en la frontera en San Antonio del Táchira y de verdad que la vida es totalmente distinta a lo que uno se puede imaginar. Y más o menos hago esta analogía con el tema que tiene que ver
con la inmigración. Al regreso, Douglas, yo quisiera que me comentaras cómo te han tratado en Chile. Bueno, porque aquí en Venezuela se oye que hay algunos casos xenofóbicos. Quizás Chile no es precisamente el país abanderado en ello, pero creo que desde que asumió también la presidencia el nuevo mandatario, han habido algunas situaciones incómodas. Yo quisiera que me comentaras de eso al regreso de la pausa y también quisiera conocer un poquito tus impresiones sobre el proceso que está viviendo la democracia chilena. Mis amigos, una breve Excelente. pausa y ya estamos de nuevo con todos ustedes en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana. Ya venimos. Estamos de vuelta, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana, conversando hoy, como dijimos anteriormente, con el profesor Douglas Meléndez, es profesor, es catedrático de lo que hoy se llama Uptanca y anteriormente el querido Culca, porque ese nombre de verdad que quedó sellado en el sentimiento. Sí, señor, totalmente. Les recuerdo que este programa puede ser visto esta noche en reposición a las 8 de la noche en un horario mucho más cómodo y también hago la cordial invitación para que se suscriban a mi canal de YouTube Jairo Cuba TV. Por allí usted puede ver este y todos los programas de esta segunda etapa de Frente a Frente, además de algunos otros comentarios que yo realizo en el área deportiva. Regresando contigo, Douglas, ¿cómo ha sido el trato? ¿Cómo has sentido xenofobia? ¿Has sentido maltrato de la gente o la gente, el chileno, se ha acostumbrado al venezolano? Porque es que también es como todo, ¿no? Hay clase A, clase B y clase C. También en Chile, y eso hay que entenderlo. Yo la última vez que estuve en Chile, de verdad lo noté. Hay gente que va a perturbar la paz de otros países y hay gente que, como en el caso tuyo, va a aportar su granito de arena. Quisiera conocer tus impresiones al respecto. Sí, fíjate, Jairo, cuando yo llegué todavía no había casos de delincuencia en Chile de parte de venezolanos. No existía como hoy sí existe, lamentablemente. Serían casos muy aislados, ¿no? Pero ustedes saben que desde hace un tiempo Chile se convirtió en un destino, de verdad, para muchísima gente. Aquí se dice que hay por lo menos 600.000 venezolanos haciendo vida en Chile y dentro de esa población de migrantes, compatriotas, lamentablemente no todos vinieron con buenas intenciones. Llegó gente de verdad que vino a portarse mal, así como también llegamos muchos que vinimos a hacer el trabajo y a ganarnos la vida de la mejor forma. Pero eso fue incrementando esa mala participación de algunos pocos ciudadanos venezolanos y lamentablemente es destacable aquí en los medios. O sea, cada vez que un venezolano hace algo malo, que se han dado muchos casos lamentables, hace poco hubo un caso muy sonado de un carabinero, que son los policías de aquí de Chile, que fue muerto y los responsables fueron unos compatriotas venezolanos. Entonces, eso tiene mucha publicidad y eso se sale mucho en los medios y es muy reiterativo y eso ha lógicamente derivado en manifestaciones xenofóbicas, por supuesto, porque como todos sabemos, más resaltan las cosas malas que las cosas buenas. La mayoría de los venezolanos que están aquí y de todos los migrantes, por supuesto, que vienen, no solo venezolanos, haitianos, vienen para acá, peruanos, colombianos, ecuatorianos, la mayoría son gente trabajadora y buena, pero hay esa pequeña porción que se porta mal son los que realmente hacen más bulla y los que son reseñados en los medios y de verdad ha sido un efecto muy negativo para nosotros.
Afortunadamente, sí hay un reconocimiento de quiénes son los ciudadanos de buena vida y que nos acoplamos a sus normas y que cumplimos con todos los recaudos, en principio para llegar y luego para permanecer, se reconoce, pues uno no es señalado de delincuente a priori, como podría pensar algunas personas. Sin embargo, sí nos afecta y nos duele saber que se cometen algunas veces excesos por el simple hecho de ser extranjero. A cualquier persona la pueden tratar mal. Y sí nos ha tocado, a mí personalmente no me ha tocado afortunadamente, pero sí sé de muchos casos de injusticias y de excesos que se han cometido por el simple hecho de que eres extranjero. Pero, nos tocó vivir, por decirlo de alguna manera, esa terrible situación. Douglas, se han organizado allá en asociaciones de venezolanos, como normalmente ocurre, pues uno lo dice por la experiencia venezolana. Aquí los portugueses se agrupan, los italianos se agrupaban en su momento, los españoles, los colombianos. Eso se ha logrado allá en Chile. Sí, muchísimo. Aquí, en principio, hay asociaciones de venezolanos en Chile extraordinarios que son muy activos, eh, que han defendido nuestra idiosincrasia, nuestros derechos, todo lo que es el ejercicio de la ciudadanía. Cuando estaba en peligro, asociaciones de venezolanos en Chile han hecho trabajos extraordinarios, han apoyado muchísimo a nuestros compatriotas cuando lo han necesitado en esas crisis que todavía están presentes, esas crisis todavía. En este momento hay ciudadanos venezolanos en la frontera posterior a esa repatriación que hubo hace poco, una semana, donde 115 ciudadanos venezolanos fueron repatriados Sí, a eso sí, Venezuela. Sí, entonces, pero además de eso, que sí existe aquí, de verdad hay que reconocer a muchas asociaciones de venezolanos en Chile que han hecho un trabajo extraordinario de solidaridad, de acompañamiento, de tutorías, de apoyo en el ámbito legal, migratorio. Sí hay, sí hay. Y como ahora se maneja mucha información a través de las redes, por Instagram, siempre hay posts que tienen que ver con esto. Si tu situación migratoria es esta, te acompañamos, acude a esto. Cuando en tiempos de invierno, sobre todo, que ya está por llegar aquí, hay colectas de ropa de invierno para nuestros compatriotas y para otros migrantes. Y así como eso, que sí hay mucha actividad extraordinaria que hay que reconocer, también hay, además en el ámbito comercial, hay una asociación de venezolanos, comerciantes venezolanos en Chile, Cabecón, creo que se llama, que hay un grupo de venezolanos empresarios que ha hecho trabajos extraordinarios aquí. Y hay ejemplos de venezolanos, Cachapas Don 70, Sumito Esteves, hay una cantidad de venezolanos que han hecho emprendimientos gastronómicos y comerciales de alto nivel y de alto impacto y de alta rentabilidad. O sea, hay muchos venezolanos realmente que les ha ido muy bien aquí en el ámbito comercial, empezando por la gastronomía. Y también ahí hay asociaciones que se acompañan, hay mucha solidaridad y esa es la cara, la otra cara de la moneda nuestra, pues, nuestro compromiso, la posibilidad de crecer, de avanzar, de aspirar y de lograrlo, porque Ahora, pasa Douglas, amigos, estamos conversando con el profesor Douglas Meléndez directamente desde Santiago de Chile. Douglas, bueno, de la familia, no solamente de la familia de Mira TV, sino de la familia Alto Mirandino. Me imagino, Douglas, que mucha gente, muchos de tus alumnos, tus amigos cercanos aquí en los Altos Mirandinos, están pendientes de este programa que le dimos gran difusión a través de las redes. Si la gente quiere saber quién viene a frente, solo tiene que ver los estados, mis estados, y allí la gente se informa. Fíjate, Douglas, ahora tú acabas de hablar de un grupo de venezolanos que regresaron esta semana, regresó un grupo de repatriados. ¿Esa gente cómo ingresó al país? Algunos entraron vía aérea, son profesionales, otros entraron por la frontera, por la vía de Bolivia. Me supongo que, bueno, para tomar la decisión de regresar de esa manera, no la estaban pasando nada bien, ¿verdad? Sí, fíjate que eso tiene mucho que ver con el endurecimiento
del control de la migración a propósito del auge de la delincuencia, porque aquí de verdad en Santiago y en todo Chile ha habido un repunte de la delincuencia, de la inseguridad y ese tipo de situaciones. Entonces, como dentro de ese gran ámbito, lamentablemente algunos venezolanos están inmersos en delitos, entonces se ha endurecido un poco el control migratorio, se han hecho operativos para fiscalizar a los ciudadanos, sobre todo los motorizados. Muchos de nosotros, de los venezolanos, han optado por el trabajo de repartir comida, El de lo que delivery. llaman el rápido Tú, aquí, de dame un delivery. chance. Tengo que hacer de nuevo la pausa. Vamos a hacer la Ok, pausa y al regreso para que desarrolles mejor este tema, porque quiero hablar de la realidad chilena, lo que ocurrió, lo que está pendiente, lo que ocurrió y lo que está pendiente, y también quisiera conocer cómo estás viendo el país desde allá, desde Chile, 4 años después. Mis amigos, una breve pausa, ya estamos de nuevo juntos en su programa Frente a Frente. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana. Hoy conversando directamente desde Santiago de Chile con el profesor Douglas Melente. Douglas nos está haciendo un relato bastante interesante, yo diría que importante, para que nos pongamos en contexto. Y además es uno de los nuestros, de los cercanos. No es un inmigrante cualquiera, ni es un inmigrante ajeno para los altos mirandinos. Les recuerdo, mis queridos amigos, que esta noche a las 8 nos pueden ver en reposición, un horario mucho más cómodo para que usted vea frente a frente. Y les hago la recomendación de costumbre para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Jairo Cuba TV. Douglas, estabas hablando del tema de la repatriación y bueno, las conductas inapropiadas que han asumido algunos venezolanos. Pero yo te preguntaba también, en el caso, si en esos regresos, en esas repatriaciones, también hay gente que entró por la vía normal y que tenía documentación y sencillamente se cansó de vivir esa vida tan difícil como es la vida de inmigrante. fíjate que si tú tienes tu situación migratoria regular, tú puedes tomar un vuelo o te puedes ir por tierra, ¿no? Y no habría mayor problema porque puedes atravesar los países que tengas que atravesar cumpliendo las exigencias de cada uno de ellos. Ahora entiendo que Perú, de verdad, también estableció controles más férreos para el tránsito de los venezolanos, y eso ha hecho que muchos ciudadanos venezolanos que estaban aquí trabajando, la mayoría de manera honesta, como corresponde, pero que no tenía todavía resuelta su situación migratoria, porque por esa gran cantidad de migrantes que tuvo Chile en los últimos 6, 7 años, ha sido muy difícil lograr la regularización de la situación migratoria normal. Pues no es como antes, que los lapsos se cumplían. Ahora no, eso se dilató muchísimo. Entonces hay gente que teniendo las condiciones no pudo lograr la visa correspondiente, y por ende en algún momento quedaron irregulares, además de que algunas personas entraron por pasos no habilitados. Entonces hay casos de ciudadanos venezolanos que no pudieron regularizar su situación, y aunado tal vez a que no tuvieron alguna éxito laboral, y que consideraron que su situación económica no era la mejor, decidieron irse. Pero al llegar a la frontera, resulta que de aquel lado de la frontera, pues, específicamente con Perú, también se endurecieron los controles fronterizos y quedaron atrapados en ese limbo entre Chile y Perú, sin poder ni devolverse a su casa, como la mayoría desean, o volver a entrar a Chile bajo una situación migratoria
estable, que les permita tener permisos laborales, que no tengan condiciones irregulares, etcétera. Eso le pasó a muchísima gente que lamentablemente están en esa situación, y no quiere decir que todas las personas que están atrapadas en ese limbo en la frontera son personas de mal vivir o delincuentes ni nada por el estilo. La mayoría, como les dije, son personas decentes, trabajadores honestos, que lamentablemente por esta gran cantidad de ciudadanos que vinimos de otros países no se agilizaron los trámites, los procesos se tardaron, se dilataron y llegaron a esta terrible situación que para completar nos sigue afectando. Como les decía antes, los venezolanos realmente no hemos tenido oportunidades y ventajas, creo que en ninguna parte. Siempre estamos disminuidos y con pocas oportunidades, lamentablemente para nosotros, que esperamos que en algún futuro cercano toda esa experiencia que hemos logrado con tantas vicisitudes se transformen en capacidades de desarrollo y de emprendimiento para ponerlos en marcha en nuestro país y reconstruirlos y regresar. Todos los venezolanos queremos regresar a ganarnos la vida con nuestras capacidades, sin tener que depender de un rebusque, sino desempeñando actividades laborales normales como corresponde. Eso es lo que todos los venezolanos, no solamente en Chile, sino en todo el mundo deseamos. Volver a ganarnos nuestra vida y vivir nuestra vida al lado de nuestros seres queridos en nuestro terruño, y no seguir errantes por el mundo, quién sabe hasta cuándo. Bien, Douglas, ¿cómo está la situación en Chile, no? En Chile, bueno, gran parte de los migrantes venezolanos lo están haciendo por la situación política. Cuando tú llegaste a Chile, gobernaba la derecha. Ahora, este muchacho Boric es un muchacho que se ha identificado claramente con la izquierda. Surgió precisamente de unas manifestaciones estudiantiles. Entonces, han tenido que pasearse por el proceso para reformar la constitución, porque el país chileno, entiendo que aún tiene en vigencia, hasta dentro de poco, la constitución que tenía vigente desde la época de Augusto Pinochet. Pero en líneas generales, ¿cómo está la situación en Chile? Porque obviamente quienes fueron a Chile fueron en la búsqueda de una calidad de vida mejor y en la búsqueda de nuevos espacios. Pero pareciera que las cosas se han complicado. Nadie mejor que tú para que lo expliques. Fíjate, yo en este momento me encuentro contento con el resultado de las elecciones de este domingo. Este domingo se hizo la elección de los 50 consejeros constitucionales que van a redactar la nueva constitución que debe entrar a aprobación de salida el 17 de diciembre. Imagínate esa Tengo una fecha amiga tan... allí, por cierto, tengo una amiga en ese grupo, que es la hija del Ok, presidente entonces Alvin. fíjate que antes aquí se escogió lo que llaman la comisión de expertos, porque luego de aquel fallido intento anterior del 4 de septiembre, cuando esta constitución que se había redactado con una mayoría proclive al partido del presidente, sobre todo socialistas de izquierda, no fue aceptada, o sea, fue rechazada contundentemente con un 62% de rechazo. Y es contrastante con aquel 78% de que recibieron como aprobación en el plebiscito de entrada. Entonces, en Chile se ha dado una situación bien particular que es algo que llaman aquí pendular. Quiere decir que salen de un extremo a otro. Es una polarización entre Bachelet y Piñera, después Piñera, Bachelet, después Piñera, Boris. Quiere decir de la derecha a la izquierda y viceversa, y ahora justamente pasó algo interesante porque luego de aquel triunfo rotundo de la izquierda en Chile, vino otro triunfo que fue el plebiscito de entrada, pero luego vino un rechazo absoluto a esa refundación, porque lo que se pretendía con esa constitución era refundar prácticamente el país, un nuevo sistema de justicia, un tema con pueblos originarios. Había una cantidad de elementos que la población chilena no terminó de gustarle y lo rechazaron de manera contundente. Ese rechazo de hace 5 o 7 meses, no sé, en septiembre, se mantuvo con estas últimas elecciones donde la derecha extrema del candidato José Antonio Kast
logró una mayoría, pero de verdad impresionante, obtuvo un 35,4% de los votos, que aunaba a otro sector de la derecha, que ya era una especie de coalición, lograron 34 puestos en lo que llamamos los consejeros constitucionales de 50, o sea, que tienen las dos terceras partes, y el partido que ganó la mayoría, que es el candidato José Antonio Caz, el que compitió con Boris la última vez, y Boris le ganó por un margen bastante importante, creo que casi 2 millones de votos, ahora se perfila como posible eventual candidato ganador de las próximas elecciones en Chile, y yo me parece extraordinario, por supuesto, porque es una persona que a mi juicio defiende lo que es la libertad económica. Se dice que es conservador porque plantea volver a ese Chile de progreso, no progresista, sino un Chile de progreso con respeto a las libertades, a la propiedad privada, al emprendimiento, al desarrollo sostenible, y no a la economía controlada y a la estatización y ese tipo de cosas propias de la derecha, de la izquierda, perdón. Entonces, lo que pasó ahora es que ese partido de José Antonio Caz obtuvo más votos que una coalición completa de la izquierda. La izquierda, que de entre ellas está el partido del presidente Boric, el Partido Socialista, el Partido Comunista, entre otros, obtuvo muchísimo menos votos que lo que sacó solamente el partido del candidato José Antonio Caz, que es el Partido Republicano. Y aunado a otro partido, que es lo que llaman Chile Seguro, o una coalición de partidos, mejor dicho, también de derecha, son una absoluta mayoría. Quiere decir que ese péndulo que había ahora se detuvo de este lado, del lado de la institucionalidad y no de la refundación del país, sino de volver al progreso sostenible con el respeto de la institucionalidad, de la economía de mercado, la libertad de emprendimiento, los derechos humanos, etcétera, que es lo que ahora estoy yo leyendo claramente, que Chile se está encaminando nuevamente, sin lugar a dudas, después de este resultado del domingo, hacia una estabilización formal y no a una refundación del país. Y eso es un hecho. En Hubo un Douglas, 82% de participación, que es sumamente representativo. en Douglas, ¿cómo ves la relación del gobierno de Boric con el gobierno de Maduro? Mira, lo he visto ligero, o sea, no es un apoyo frontal que Boris le ha dado a Maduro. He oído, he leído, he presenciado críticas que le ha hecho al gobierno de Maduro, y creo que no tiene un compromiso ideológico partidista con el gobierno de Venezuela. Ha mantenido sus diferencias y sus distancias. Bien, Douglas, ¿cómo se ve el país? ¿Cómo se ve tu país? ¿Cómo se ve Los Teques, San Antonio de los Altos, Carrizal, Caracas, desde la distancia, desde el sentimiento del inmigrante? ¿Qué se percibe? ¿Qué se siente? Mira, sí, hermano, yo lo que percibo es nostalgia porque obviamente mantuve el contacto y el permanente con toda mi gente, muchos grupos de WhatsApp que yo mismo inicié, Ciudadanos de Miranda, Venezuela Libre, que lo formé hace como 6 años, todavía están activos, y por supuesto me mantengo en contacto con toda mi gente, y puedo evidenciar que no hay un progreso, que no hay un desarrollo evidente, que no hay una mejora sostenible, sino que hay esa burbuja que todos conocemos, de esa Venezuela que se arregló en una parte del este de Caracas y todo aquello. Lo lamento porque a Bueno, mí se me le arregló a encantaría. algunos pocos. Por supuesto, o sea, por eso digo que ese espejismo, esa burbuja, yo lo interpreto así, porque me encantaría saber que de verdad Venezuela se arregló, y yo considero que Venezuela se arreglaría cambiando lo que nos ha hecho tanto daño, que es ese estilo de gobierno terrible que ha acabado con nuestras posibilidades, que logró llevar un país que era próspero y con todas las posibilidades de desarrollo, no solo al tercer mundo, sino al inframundo, diríamos, desde el punto de vista económico, social, todo. No tiene sentido que hablemos de lo mal que Douglas, está nuestro me país. queda poco tiempo, probablemente para una Sí, pregunta y una respuesta breve. ¿Qué extrañas tú de Los Teques? todo, por supuesto, hermano, extraño. Mira, tú sabes qué extraño, mis amigos.
yo tenía muchísimos amigos, Puedes tengo, no los he mencionarlo perdido. ahorita, tienes un minuto Mira, para ello. amigos, amigos ciclistas, tú sabes, nuestro Claro, amigo común, Fran Serpa, hicimos más de 100 programas de ciclismo por toda Venezuela y todos esos ciclistas, la mayoría lamentablemente tampoco están en Venezuela. Los amigos políticos, yo hice vida política en Venezuela 18 años, yo estuve siempre convencido de que íbamos a menciona salir lo que te acuerdes. tantos amigos, los amigos académicos de la universidad. Aquí en Chile no puedo decir que tengo un grupo de amigos. Realmente tengo conocidos, colegas, profesores. Cuando entro a la sala de profesores, cada quien está sentado en su máquina trabajando y concentrado en sus cosas. En la sala de profesores nuestro de la universidad, eso era una maravilla entrar y verle la cara a todos nuestros amigos y conversar. Y no solo en la universidad, sino en las actividades extramuros, como los Juegos Nacionales y todo aquello. Yo extraño mucho la Bien, cercanía con tantos amigos que aquí no los puedo disfrutar. bien, Douglas, envíale un saludo entonces a todos esos amigos, a toda esa gente No, que vale, tiene no nostalgia. puedo nombrarlos, no puedo nombrarlos porque tengo muchísimos amigos, no creo que ninguno se me quede por fuera, pero los extraño increíblemente y cómo me encantaría estar en mi país nuevamente luchando por la restauración de la institucionalidad de nuestro país y colaborando porque realmente he podido aprovechar mi tiempo estudiando, perfeccionando ciertas disciplinas, ciertas habilidades que me encantaría poner a disposición en estos modestos conocimientos técnicos que he adquirido en la reconstrucción de mi país. Les envío un saludo a todos mis grandes panas, que son muchísimos en Bien, todos los ámbitos, y espero ok. poder estar muy pronto ya, amigos Jaime. Bueno, Douglas, muchas gracias de verdad por este tiempo que te has tomado en la mañana de hoy para estar en contacto, así sea vía digital, con toda tu gente en los Altos Mirandinos. De verdad te agradezco mucho. Y mis amigos, les recuerdo que este programa puede ser visto esta noche en reposición a las 8 de la noche y posteriormente en mi canal YouTube, Jairo Cuba TV. Yo los espero mañana con otro Frente a Frente.